Hola, hola, ¿cómo están? Me gusta volver a encontrarnos por lo menos por este medio. Bueno, mi nombre es Marla Bock y estoy aquí contándoles lo que fue la historia o mi historia o lo que yo viví en Barcelona. Julio del 2021 que estuve por allá. Bueno, pues me quedé que les iba a contar lo que venía y lo que hizo cambiar total y completamente mi vida. Y bueno, pues estoy aquí en este momento y pues les voy a contar. Resulta que, como les comenté la vez pasada, mi hermanita Alexandra y Aleida, ellas me dijeron de que otra hermanita estaba haciendo un retiro, que iba a haber un retiro al otro día eh, y que sí quería ir. Entonces yo dije, déjame pensarlo y lo consulté ahora sí que con mi ser cuando estaba yo dormida y pregunté si podía ser si tenía que ir a eso y me dijeron que sí. Entonces, ah, temprano le mando mensaje a Karen, mi otra hermanita. Y bueno, ya les enseñaré fotos de todas ellas para que las vean. Y resulta que le mando mensaje a Karen y le digo que pues si me da la oportunidad, pues me gustaría ir, bla, bla, bla. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo y todo el rollo. So, vamos a llegó el día y fuimos a una masía, como se dice allá, que para nosotros es como una hacienda, ¿no? Pero hubo algo que fue como mágico, porque cuando íbamos, entramos al espacio, pero todavía la masía o la casa quedaba, o la hacienda quedaba todavía un poco retirada. Cuando entramos a esa carretera y empiezo a ver los campos llenos de trigo, era como que algo me había recordado, algo estaba pasando en ese momento y solo disfruté viendo los campos total y completamente llenos de trigo. Y resulta que días antes, ah, no días antes, que fue como un par de meses antes de todo esto, resulta que tuve yo, no tuve, sino vi por medio del Instagram a otra que es mi hermanita también, que fue mi maestra, a Eva Hermosa. Veo que pone un post que ella había ido a un retiro como de silencio y no sé qué, y puso fotos y fotos del espacio. Y yo le dije, oh my God, Eva, yo quiero estar ahí. Me encantaría que no sé qué. Y me manda a decir, ay, corazón, lo siento. Parece ser que ya no van a hacer retiros aquí. Y yo, oh, bueno, ni modo. Pues dije, si no van a abrir retiros ni nada de nada, pues bueno, ¿no? Pero me encantó el espacio, cómo estaba y todo eso. Y todo era como mágico, todo era como haberlo ya visto y volviendo a esta parte donde entramos a la carretera y empezamos a ver los campos llenos de trigo y todo esto, de repente se para el carro para poderse meter a la entrada de la hacienda y antes de que hiciera eso, simplemente dije, aquí es la hacienda o el lugar donde Eva vino a un retiro y se quedan, le digo, hace como un par de meses o algo así, y me dice, sí.
pero yo no había visto la casa, solo apenas estaba como ya la barda de lo que es la casa la masía, ¿verdad? Y me dijeron que sí, o sea, fue todo como algo extraño, honestamente. Yo dije, wow, entramos y era ese espacio, pero pues yo nunca me lo iba a imaginar que fuera a ser ahí, ¿ves? Entonces, yo me recuerdo que me puse pues contenta, conocí a esta Karen, conocí a Angie, a Ana, a Román, que Román estaba en la maestría conmigo, a Rafa también, que estaba en la maestría conmigo. ¿Quién más estaba? Era Leida, Alexandra, creo que éramos todos. Y bueno, entonces, pues ahí estábamos. ¿Había alguien más? Creo que no, nada más éramos nosotros. Y bueno, entonces, pues ya los conozco y no sé qué, y el lugar. Ah, y Carmen, que es las personas, las personas que nos recibieron, las personas que habitan ese espacio, que son dueños de ahí, y su esposo. Entonces, era como mm, algo muy bonito, pero a la vez era como algo muy misterioso, ¿sabe cómo no? O sea, por lo menos para mí, porque ¿cómo era posible que yo estuviera sin saber absolutamente nada, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni nada de nada? Yo fui a dar a ese lugar que yo había declarado que quería ir, ¿ves? Entonces, resulta que, bueno, pues Karen como ella, esta hermanita es súper activa y tiene su programa y tiene sus tiempos y todo esto, ¿no? Entonces nos dijo, ok, a tal hora instálense, bla, 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 ya nos conocimos, y a tal hora nos vamos a ver y que vamos a empezar y que todo eso. Bueno, pues ya empieza el retiro y bla, bla, bla. Y yo le comento, traigo mis crystal balls, me llevé miren, en esa maletita me llevé exactamente ese, ese crystal ball azul y este morado. ¿Ves? Esos dos me llevé y se fueron de viaje a España conmigo y yo estaba bien feliz. Entonces yo quería compartir con mis hermanos. eh, Esto era una experiencia súper chula. Yo nunca pensé que Román y Rafa iban a estar ahí, jamás lo pensé. Solamente nos habíamos visto ahora sí que por aquí, por el Zoom, ¿no? Y nada más, conversábamos en las clases y todo ese rollo, pero nada más, nunca me imaginé que ellos dos fueran a estar ahí. Entonces, para mí fue algo como muy especial, ¿no? O sea, primero el lugar, el espacio, luego la casa y ahora encontrarme con mis hermanos y todo esto, conocer a Karen, que es un ser verdaderamente maravilloso, es un ser que de veras la tengo tan cerca en mi corazón y aún continuamos hablando. Bueno, ya les voy a contar qué pasó, pues, pero a cada uno de ellos fueron algo muy importante. Era como un acuerdo de nuestras almas, el habernos juntado en ese momento, en ese instante. Y les voy a explicar por qué. Pues bueno, en la noche resulta que subimos a una parte de la masía que se llamaban Los Pinos o que le nombran Los Pinos y estuvimos ahí y haciendo sanación. Karen hizo el trabajo que tenía que hacer y le dije, bueno, si me permites puedo ir y traer las cosas para que este, les doy
una terapia de sonido y bla, bla, bla. Ella dijo que sí, entonces, pues lo hice. También tengo fotos de eso que se las voy a poner, se las voy a compartir. Y resulta eh, que, que estuve, pues hicimos eso, una conexión hermosa, el cielo era maravilloso, la montaña está súper cerquitita, está así, así que no sé, a menos de 2 millas está una milla, yo creo que está la montaña, está como la que está aquí, o sea, así súper cerquita, ¿no? Y y pues bueno, nos ponemos a hacer todo esto, terminamos, todos felices, nos vamos a dormir y porque el mandato eran, creo que eran como 2:30 de la mañana, 3 de la mañana cuando terminamos y dijo Karen que nos íbamos a levantar, que nos veíamos a las 6:30 y entonces, dijimos, oh, ok. So, nos vimos a las 6:30 de la mañana porque ahora iba a ser un trabajo en la montaña, no en esa precisamente, sino una montaña cerca de Igualada y fuimos para allá. Exactamente el nombre no lo tengo, lo voy a conseguir, pero bueno, fuimos a la montaña, ¿no? A esa hora, un pueblo precioso que está ahí muy medieval y todo eso, pues es que todo Barcelona es así, porque es una cultura antigua, antes por lo que supe, que me contó mi amiguita Nuria, mi hermanita Nuria, que era una colonia independiente, no tenía nada que ver con España, ¿verdad? Y era Cataluña, así se nombraba entonces. Después vino España y conquistó. Y bueno, ya les voy a contar ese cuento más adelante. Ah, pues bueno, entonces, pues vamos al día siguiente y pues todo perfecto. Y ahí vamos y bla, bla, bla. Sí me sentía cansada y todavía no me terminaba de adaptar a lo del cambio de horario, ¿no? Porque son 9 horas adelante de aquí, de California. Entonces era así como que, wow, mi cuerpo estaba súper cansado y bueno, tengo algo que Karen y todos mis hermanitos se dieron cuenta que al momento de hacer las meditaciones, pues, pum, yo me voy, ¿ves? Y bueno, pues usualmente en mí era eso, ¿no? Y pues yo no lo tomaba como que fuera algún problema, pero bueno, pues al día siguiente nos vamos allá en los dos carros y llegamos a la montaña, íbamos casi casi como en fila de indio que le llaman acá, ¿no? Uno tras del otro para poder pasar porque pues era una vereda estrecha. Llegamos al espacio, Karen es experta en hiking y conoce la montaña muy bien, entonces am, fuimos a este espacio donde ella nos explica que cuando es tiempo de lluvia está lleno de agua y bla, bla, bla. Todavía había un poco de agua. Recuerdo que había muchas como ranitas, ¿verdad? Sí, micro chiquititas que ahí andaban, pasándose como del lago donde estábamos nosotros. Bueno, yo no me metí, pero eh, haz de cuenta que está así el lago donde estábamos nosotros y acá enseguida había otro laguito chiquito y como que todas estaban yendo ahí. Y bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, trabajamos con el sol, con la madre y bla, 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 pero era un trabajo más en silencio, porque eso fue lo que Karen, este, dijo que íbamos a trabajar. So, por cierto, Karen está a punto de tener un,
un retiro, así que les voy a dejar la información de ella abajo por si alguien allá en Cataluña o cualquier parte, es más, cualquier parte del mundo, si quieren ir a un retiro de ella, de verdad que es excelente, me encanta. Entonces, pues bueno, terminamos finalmente, comimos, ahí desayunamos ahí y a las 11 teníamos que regresar a la Masía. Y bueno, pues ahí ya dijo ella, es tiempo, eh, todo esto y ya nos fuimos caminando. Pero me recuerdo que cuando llegamos, iba esta Karen, iba Alexandra y después iba yo. Pero esta vez algo, Alexandra se quedó atrás, ¿ves? Y ya de regreso y me quedé yo así como que, ah, yo voy a ser la segunda y así como que, ok, no sabía. La verdad es que no supe si decirle a Alexandra, vente para acá, ¿por qué me dejas así, no? Pero la verdad, no, lo pensé, pero no dije nada. Y dije, bueno, todo va a estar bien. Y resulta que pues vamos caminando, yo venía mucho, muy al pendiente, en donde Karen pisaba porque ella ya conoce, ahí yo era mi primera vez, ¿no? Y bueno, voy así al pendiente. Todavía Karen puso unas fotos, perdón, tomó unas fotos y yo estoy así como que, ay, que no sé qué, no sé, como 10 segundos, 20 segundos después de que ella tomó esas últimas fotos, de repente eh, para los que estamos en este camino, o sea, mi espíritu se salió de mi cuerpo. Y pues lo que yo viví es lo que les voy a contar. Lo que yo viví es que a un punto eh, yo sentí que mi cuerpo había dado un paso al vacío, ¿ves? Entonces, en ese momento, como que mi espíritu le puso un poco de conciencia al cuerpo y vio que estaba cayendo. Entonces, el primer golpe fue aquí sobre unas ramas de los árboles, porque estábamos en la montaña, eran pinos y todo eso. Entonces, solamente en ese momento sentí que el primer golpe, pero no lo sentí en su totalidad, ¿ves? Es porque el espíritu le puso un poco de conciencia al cuerpo. Y fue algo como inminente que yo sentí en ese instante, que estaba yo cayendo, ¿ves? Que no había, eh, que no había nada que hacer porque yo estaba cayendo, mi cuerpo estaba cayendo. Entonces solo lo que hice fue decir Padre, Madre, Vida. Y Padre, Madre, Vida es Dios, evidentemente. Entonces, ¡pum! Me solté, o sea, me rendí. Y haz de cuenta como cuando tienes una computadora conectada y estás haciendo un trabajo ahí, que bla, 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 y de repente, ¡pum!, se va la luz, ¿verdad? Todo lo que hiciste se desconecta, o sea, el trabajo se perdió, qué sé yo. Entonces fue así como que me hubieran, ¡pum!, desconectado. So, yo caí, tuve una caída en un barranco de profundidad con 15 metros mínimo, dijeron, 15 metros mínimo, que estamos hablando en pies, son 49 pies. Estoy hablando de un edificio de 4 metros, perdón, de 4 ah, niveles. Entonces, yo me desconecté. Yo no supe honestamente qué fue lo que sucedió. No sé cuánto tiempo.
estuve ahí. Yo no sé cómo caí, no sé absolutamente nada, ¿ves? Eh, Me comenta Karen a mí, y creo que va a ser buena idea que yo invite a Karen para que tengamos esta conversación y también ella les explique esa otra parte, ¿no? Este, entonces me dice Karen que caí en un espacio, pero que había agua alrededor. Parece ser que por ahí pasa un río que tiene una corriente muy fuerte y que una perforación más abajo de otra corriente de agua que también es muy fuerte. No sé, algo así. Pero resulta que en ese momento, eh, donde yo caí es como si todas las hojas de los árboles y todo eso, cosas que se hayan caído de los otros árboles, no sé qué, hicieron como una especie de colchón, ¿verdad? Y es donde yo caí. Vuelvo a repetir, yo en ningún momento sentí cómo caí, porque caí, o sea, nada, nada, no, no sé cuánto tiempo duré, este, inconsciente, porque tuve un golpe en este lado de la cabeza y mi cabeza estaba sangrando. Eh, Mis compañeros, Román y Rafa, eh, bajaron, trataron de bajar. Al principio dice Karen que les dijo, no, no, por ahí no, algo así me dijo Karen. Entonces ellos buscaron la forma de poder bajar e irme a buscar para ver qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces um, llegan ellos y me empiezan a hablar, hablar, hablar. Entonces es hasta entonces que yo empiezo a volver en mí. Karen me dijo que cuando ella me vio me gritaba, Marla, Marla, ¿te acuerdas de mí? Y que yo le dije, sí, 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 no me acuerdo. O sea, me lo dice y yo estoy así como que una cosita así, pero no es tan claro, ¿ves? Para mí. Entonces, yo empiezo a tener conciencia cuando está Román de mi lado derecho y Rafa de mi lado izquierdo y veo a Rafa y me dice, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y yo le digo, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, no sé qué, no, 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 no te muevas, te caíste. Y yo, ¿qué? Sí, te caíste, y estás sangrando, no sé qué, ahorita ya llegan los rescatistas. Cuando me dice eso, en ese momento yo veo que pasan atrás de ellos 12 personas que eran rescatistas, porque esto fue en la montaña. Entonces no había acceso y había dos helicópteros arriba y no había cómo eh, pudieran encontrarme. Entonces finalmente parece ser que uno de ellos, parece que Karen salió a un punto y les dijo en dónde, eso no lo tengo muy claro, la verdad. Pero bueno, anyways. So, vienen los rescatistas y inmediatamente uno de ellos me empieza a decir, le duele, no sé qué, y yo, me recuerdo que lo veía así, le decía, ah, no, no me duele, porque yo cuando vi a Rafa y a Román, en ese momento estaba yo sentada, pero estaba yo sentada en flor de loto, así como está este. Así estaba yo, sentada en flor de loto, entonces moví mis piernas y yo no sentí dolor, no sentí nada, ¿no? Entonces, ya me dicen, que no me moviera y todo ese rollo. Entonces, le digo al señor que me estaba a mí am, tomando los signos y todo eso, le dije, le voy a pedir un favor. No me vayan a poner la vacuna y no me vayan a entubar, porque si me voy a morir, que me muera porque Diosito quiso y no porque me pusieron a mí
absolutamente nada, ¿no? Y entonces, me dice, oh, no, yo solo soy un rescatista, le está dando los primeros auxilios, ahorita va a bajar el doctor del helicóptero y no sé qué, y entonces, este, ya, no sé a qué horas como cuándo, porque no tenía noción del tiempo y empezó a, de repente ya está ahí el doctor y me dice que es el doctor. Y mientras Rafa y Román estaban hablando conmigo y que no sé qué y que no sé qué tanto, y luego le decía yo, sabía yo que iba a subir en una camilla, me imaginé, porque me lo había dicho el señor ese, y yo me quedo, ay, muchachos, no me van a dejar sola subir, que no sé qué, y el señor el que subió conmigo en la camilla, se sintió ofendido. Y me dice, no sé cómo estuvo que le dije a los muchachos, le digo, bueno, pues es que sí están guapos, pero yo quiero que ustedes suban conmigo. Y fue así como que el señor así como que, ay, sí, ese es mi trabajo, ¿no? Pero anyways, resulta que ya llega el doctor, me revisa y todo tenía aquí abierto y no era ni mucho, pero ya ven que la cabeza es súper escandalosa, entonces sangre por todos lados. Y y bueno, resulta que ya cuando el doctor le vuelvo a decir lo de la vacuna y lo del tubo y no sé qué, y ya me dice, bueno, la vamos a acostar, ahorita la vamos a pasar en una camilla, no sé qué, y la vamos a sacar a un punto donde podamos sacarla en helicóptero. Y pues han de ver en la tele probablemente el rescate de alguien en la montaña, pues es en la camilla y yo me imagino que la camilla, no, pues siempre se ve que la camilla va así dando vueltas o no sé, ¿no? Y pero les digo algo, yo creo que Dios fue tan generoso conmigo y en ese momento Él estaba conmigo porque eh, yo sabiendo que le tenía miedo a las alturas, fue como él ponerme así alrededor de mi visión, solamente el color azul del cielo, así como si me hubiera puesto el cielo aquí. No me dejó sentir nada. No sentí miedo, no sentí absolutamente nada. Me subieron. Después, en un punto claro, ya me bajaron. Había una ambulancia esperándome. Entonces, me llevaron, me bajaron, me pusieron en la ambulancia y ya me llevaron al hospital, digo, entonces, este, llegando a emergencias, pues yo solamente pensaba, Dios mío, les eché a perder su día a mis hermanitos, el retiro, o sea, yo me sentía mal en ese sentido, ¿verdad? Porque no me parecía tan grato lo que había acontecido. Yo estaba bien, sí, tenía un poco de dolor aquí y estaba un chichón así, pero ya cuando el doctor puso las grapas, se empezó a bajar la hinchazón y ya se quedó bien. Y bueno, llegamos al hospital y pues me rompen toda la ropa porque pues obviamente haber tenido una caída así, neurólogos y todo esto, ahí estaban, el doctor de traumatología, no puedo, no tengo nada que decir más que un agradecimiento inmenso a todas esas personas que arriesgaron su vida por mí, los rescatistas, los del helicóptero, todas esas personas, la ambulancia, no sé cuántas personas fueron las que se movieron, no sé cuántas personas habían en los helicópteros, pero lo que yo sí puedo decirles es que a cada uno todos los días les mando bendiciones porque me ayudaron en un momento muy fuerte, ¿ves? Entonces, am, yo, junto con los doctores,
con el doctor de traumatología. Y fue algo súper, súper importante. Y me recuerdo que dije, no sé que vaya a salir. Cuando recién ya me rompieron la ropa y todo esto, dijo, necesitamos hacerle un scan, que no sé qué, y le dije al doctor, ¿sabe? Necesito que usted me diga absolutamente todo lo que me va a hacer, porque esto va a ser algo que vamos a resolver usted y yo. Así le dije. Le dije, pero no quiero que me, que me vacunen, no quiero que me pongan el tubo en la garganta, ¿no? Y ya se ríe, me dice, no, no se preocupe. Entonces vamos a hacer ese examen para ver que todo esté bien en su cabeza y no sé qué. Me lo hicieron y nada, no había inflamación, no había derrame cerebral, no había nada, ni fractura ni nada. Solo la abertura que me hice aquí y el doctor dijo que qué bueno que se haya abierto la piel, así salió la sangre y no se hubiera hecho un hematoma que hubiera complicado en algún momento. Entonces, resulta que ya regresando, me dice el doctor, o sea, volvieron a llevar a la habitación y entra el doctor y dice, pues ahora le voy a ordenar, todo está bien en su cabeza, ahora le voy a ordenar otro scan para el cuerpo porque quiero descartar que haya un derrame interno en el cuerpo. Y bueno, pues me lo hicieron y las personas que estaban adentro de radiología haciéndome eso, todas ellas eran, no sé si 4 o 6 personas, algo así, y me estaban haciendo el estudio y todas así, wow, señora, qué bárbaro, usted sí que es un milagro, que nosotros queremos eso que usted tiene. Y yo me quedaba así con un collarín aquí, que no sé qué, yo decía, pues, ¿qué tengo? ¿Qué tengo, no? Dice, sí, sí, nosotros queremos tener eso que tiene usted. Dice, porque no hay nadie que se haya salvado de una caída de esa magnitud, de esa altura. Dice mínimo un hueso roto, pero usted absolutamente nada, usted está como si nada, ¿no? Dígame qué hace, que no sé qué, y pues yo les digo, bueno, soy una persona espiritual, este, todo el tiempo, eh, pues no todo el tiempo, pero sí en parte de mi tiempo en el día, pues estoy haciendo mi trabajo espiritual y no sé qué, y yo me he entregado a Dios, pero no el Dios de las iglesias, sino el Dios, la energía, el verdadero Dios, ¿no? Lo que verdaderamente existe. Entonces les digo, pues eso es lo que yo hago, ¿no? Y y entonces, hasta ese punto, yo siempre, entre mis hermanas de sangre, siempre habíamos dicho entre nosotras que teníamos la maldición de los brazos gorditos, ¿ves? Esto es algo que pues es herencia, como quieras decirle, mi madre lo tiene. Y decíamos, no, que la maldición, que no sé qué. Ahorita, en este momento, yo les puedo decir que gracias a estos brazos gorditos, a esta maldición que maldicho lo hemos dicho nosotros, este, eso fue parte de lo que me hizo no quebrarme los huesos. Yo he visto en mis sueños que cuando yo iba cayendo, era como si Dios hubiera bajado y me hubiera agarrado, o mandó sus ángeles a que me agarraran y solo me acomodaron y me sentaron. ¿Qué te puedo decir? Fue un momento difícil. eh, no lo capté bien en ese momento, la magnitud de lo que había pasado, pero
este ser que ustedes ven aquí enfrente siempre ha sido muy echada para adelante, como dicen los cubanos, ¿no? Siempre en pues, vamos, tenemos que continuar y todo el rollo siempre he sido así, ¿no? Y bueno, solo estuve, regresando al hospital, solo estuve 6 horas en observación y llegaba gente y así como que, ay, o nada más iban y se asomaban para ver quién era la que se había caído de tan alto y no se había hecho nada, ¿no? Entonces, para ellos era como un milagro, para mí era algo que yo sé que Dios estuvo conmigo, ¿ves? Entonces, a raíz de esto, yo empiezo un proceso cuando en, como a las 8 y algo le hablan a Karen y le dicen que estoy lista para que me recojan, que ya era tiempo, que no sé qué, porque pues no tuvieron que hacerme nada. Y entonces ya va ella y ellos habían hecho durante el día, durante la tarde, habían hecho trabajo y no sé qué. Y estaban en los pinos, ahí en la parte de arriba donde están las hamacas, estaban haciendo trabajo y pues yo nada más pude llegar, me di un baño y creo que me di un baño o no me di un baño, ay, no me acuerdo, pero me fui con ellos, me integré al grupo y hicimos meditación y todo esto y fue muy bonito. Em, pues al día siguiente, ya, pásale, pásale. Al día siguiente eh, pudimos hacer el otro trabajo que estaba planeado. Yo me integré normalmente al retiro. Carmen, su esposo, personas súper hermosas que son los dueños de ahí, de esa masía o de esa hacienda, eh, ahí pues en donde está el lugar, que también se los voy a poner por si necesitan hacer algún evento o algo, ahí es un lugar perfecto para hacerlo. Bueno, pues ah, ellos, a Carmen maravillosamente, súper agradecida con ella, porque llevó a Karen a recogerme, entonces ya me llevaron todo eso, me integré al grupo otra vez y todo bien, ¿no? Sí, mucho dolor, no puedo decir que no, sí tuve mucho dolor, pero este, yo continué haciendo lo que tenía que hacer. Había llegado, como les dije, a casa de Alejandra y mis cosas estaban ahí. Alejandra no sabía nada, de hecho nadie sabía nada hasta que regresamos, ¿ves? Y yo elegí no decirle a mi esposo ni decirle a nadie más que a Bellita, mi hermanita, que lo que me había pasado, ¿no? Entonces, empezó, como dije, esta, yo estaba en sobrepeso, digo, todavía, pero he bajado desde ese entonces, desde hace 2 meses, he bajado 30 libras, que son como 15 kilos. No me he pesado más, pero aún continúo y solamente picoteaba la comida. Empecé como el rechazo, no rechazo a la comida, sino como, no se me antoja. Yo soy vegetariana, a un punto vegana, porque este, también el queso lo empecé a dejar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, comiendo más fruta y esas cosas, pero era como picotear, se me antojaba más como un jugo de naranja. A veces quería yo ir a comer
otra cosa, pero estaba yo pasando mucho dolor eh, en mi cuerpo, sobre todo en esto, ¿no? Los brazos, todo el corazón, el pecho me dolía, Dios bendito, todo esto. Era como si mi chakra corazón me lo hubieran explotado, ¿ves? O sea, impresionante, impresionante el dolor. Gracias a Dios, allá en Barcelona hay muchos lugares holísticos, o sea, es impresionante. Eso me encantó de allá, porque en un mismo shopping center o una plaza, hay varios negocios de lo mismo y no hay ningún problema. Y me encanta esa idea porque pues el sol sale para todos, o sea, no hay ningún problema, no hay ninguna competencia, no hay nada de eso. Entonces se me hizo algo lindo y gracias a Dios, abajito ahí, porque yo me quedé en San Andrés de la Barca, como les había dicho en el video anterior, eh, abajo de donde yo vivía, ¿verdad? Con esta Alejandra, eh, había, no había, hay una tienda holística. Entonces, yo con mi dolor y todo eso, pues fui y le comento a la señora, muy linda, es un amor la señora, y le digo lo que me había pasado, que si tenía algo para el dolor y ya me empezó a dar cositas, ¿no? Y ya, pues así estuve llevándomela y una de mis hermanitas, Mary, ella hace masajes, trabaja mucho con el cuerpo, es su negocio, es su trabajo y bueno, fui a terapias con ella un par de veces y me ayudó, wow, súper, me ayudó. De verdad que fue increíble. Yo por el otro lado, ahí en ese negocio también daban masajes y estuve en un masaje de Ayurveda, que también es muy recomendable. Se los recomiendo, nada más que terminas toda llena de aceite, pero está padre, ¿no? Eh, y bueno, tenían ahí homeopatía y todo eso, entonces era algo como, tenía yo una cita para el homeópata y pues bueno, conocí gente maravillosa. Estuvo Nur, mi hermanita hermosa también, divina, junto con Xavi, su esposo, o su pareja, su novio, su pareja, junto con Xavi. Y ellos fueron el último día del retiro. Como les vuelvo a recordar, allá en el verano oscurece a las 10 de la noche. So, ellos llegaron no sé a qué horas, nosotros estábamos en una meditación, no sé a qué hora llegaron ellos, pero llegaron y lo comimos y no sé qué, y y después les volví a todos, junto con Carmen, les fui les dije si gustan, le pregunté a esta Karen si estaba bien que les diera una terapia. Y pues también la terapia me iba a servir a mí, una terapia de sonido. Y claro que me sirvió muchísimo. Yo necesitaba tener esa terapia por todas las emociones encontradas que estaba yo sintiendo, ¿no? Que estaba sintiendo muchísimo mi cuerpo, cosa que antes no me había sucedido. Eh, siempre fue como no ser consciente de mi cuerpo. Sí, muy espiritual y todo lo que tú quieras, porque esto que yo tengo de la espiritualidad no lo tengo yo de ahorita, yo lo tengo desde que tengo uso de conciencia, ¿ves? Desde chiquitita, no sé, 4 años. Y, y resulta que pues bueno, les hice
una terapia a la cual grabé, que no sé, esa sí no se las puedo enseñar, pero fue muy lindo, fue muy lindo. Chavis y Nur son unos hermanitos hermosos que ellos en ese momento fueron a darme la sorpresa de que estaban ahí para verme y esto, y los sorprendidos fueron ellos con la noticia, pobrecitos. Pero bueno, lo disfrutamos muchísimo. A la semana siguiente estuve con ellos compartiendo el fin de semana, 3 días allá en casa de ellos y conocí a sus amistades, unas amistades maravillosas. Fuimos a una, el viernes que ya me vi con ellos en Barcelona, fuimos a una, a un bat sound, a un baño de sonido y me encantó, ¿no? No, pues yo, ahí véngase su reino, todo eso sanación para mí, ¿no? Entonces estuvo genial esta persona. También voy a ponerles el link por ahí para que las personas que están allá, pues lo visiten o vayan a sus conciertos que tiene de música. Súper hermoso, y pues bueno, el lugar muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y pues bueno, eh, cada día pues había cada vez más sanación, mucho dolor, como todavía hay dolor, todavía estamos hablando de 2 meses para acá, este, de todo esto y aún sigue el dolor, aún sigo trabajando con esto. Entonces, pues bueno, conocí a gente maravillosa allá, con Nur, todas sus amistades, que fueron hermosos, fenomenales. Fuimos a comer sushi, a cenar, perdón, sushi. Éramos, no sé, como 12 personas o algo así, súper interesante. Caminábamos de un lado a otro y fue muy divertido. Ellos enseñándome su espacio y todo esto. Me encantó Barcelona, es un espacio súper hermoso. Yo cuando supe que iba a ir a Barcelona, dije, pues han de hablar puro catalán, ¿no? Y dije, voy a aprender catalán. Y yo me pongo a, pues aprender catalán y les digo, pues ¿cómo ven? Les pregunté a mis hermanitas por el chat, ¿verdad? Les digo, ¿cómo ven mira que estoy tratando de aprender catalán, que no sé qué? Me dicen, ay Marla, no lo necesitas, también hablan español. Entonces, pues bueno, ya. Y luego, este, pues así estuvo. Cada vez que iba yo a algún lugar, siempre, siempre, siempre había alguien conmigo y eso yo lo agradezco. La hermosa Karen puso en el grupo de ese retiro, tomamos muchas fotos, bueno, más bien ellos tomaron muchas fotos y Karen me manda un mensaje y me dice que quería que fuéramos a ver a la Moroneta. Ella es una de las madres divinas cósmicas que encontraron en la montaña de Montserrat. Eso es una historia preciosa. Fuimos, la montaña es mágica, es increíble. Montserrat eh, es muy hermoso, mucho, muy hermoso. Y bueno, la verdad es que te das cuenta que todo a mi alrededor era como mágico, mágico lo que estaba pasando. Todas las personas que estaban a mi alrededor, todas estaban en el camino, todas personas despiertas, todas personas o que empezaban el camino, pero todas en lo mismo, ¿ves? Em, Conocí yo a Elizabeth personalmente como una semana después de que yo llegué. Y pues bueno, ya la conocí y todo el rollo, ¿no?
pero sí todo el contacto y todo esto, pues sí fue más con las hermanitas. Yo sé que Elizabeth estaba ocupada con sus cosas y bueno, no pudimos mucho conversar, pero igual tuve un retiro con ella, igual tuve dos retiros con ella, ¿no? Entonces fue muy bien, todo fue como en un perfecto orden, todo tuvo un porqué y un para qué. A mí lo que me llegó cuando estaba yo en el hospital, que entró Karen a verme, yo le dije, Karen, esto fue lo que yo sentí. Y ella me escuchó tan atenta, porque te digo, es un ser maravilloso, Karen, y me escuchó con tanto amor y atenta y me dice, ah, Marlita, las cosas no sucedieron así. Yo solo vi que te caíste de boca, dice así, tal cual eres, pero yo no tenía nada. O sea, nada, no me veía sucia en el cuerpo, así, no, nada. Eh, no me lastimé nada, no, o sea, sí traía, pero de la caída, rasguñones en las piernas, aquí, acá, este, aquí en el cuello y esas cosas, pero los golpes aquí que sí estuvieron bastante fuertes. Y me dijo ella que me había caído diferente. Y bueno, yo creo que eso, em, para que nos explique ella, vamos a invitarla para que hagamos un video y podamos compartir. Ella, ella que comparta con todos nosotros qué fue lo que ella vivió, porque yo les estoy contando lo que yo viví, pero ella tiene la otra versión, ¿ves? O sea, lo otro que pasó, porque, algo que se me está pasando durante esta caída, pues yo morí. Y con esa desconexión, yo morí. Yo me sentía súper feliz, súper tranquila, no había dolor, no había nada. ¿Ves? Era una tranquilidad total y completa y solo puedo decirte que mi ser me llevó, me, me, me enseñó lo que era, lo que había sido mi vida. Me enseñó las cosas que yo había estado haciendo erróneamente, ¿no? Entonces, eh, fue como una adaptación. Todo esto que te estoy explicando es mi ser. Todo esto me lo dejaron ver de una forma muy hermosa, con mucho amor. Te sientes también allá, en el otro lado, que no quieres regresar. Pero mi ser me dijo que era tiempo de regresar. Cuando eso me dijo fue cuando regresé y a partir de ahí ha venido un cambio constante en mí, en muchas cosas. Eh, como les digo, yo ya tengo mucho tiempo, pero profundamente con un cambio en mi espiritualidad. Desde el 2017 que empecé a trabajar espiritualmente con Bella Gina y con Duarte, que los dos son mis hermanitos amados. Gracias a Genoveva que me introdujo a ellos. eh, Mi vida empezó a cambiar porque yo pedí que así fuera, que no quería seguir viviendo como estaba yo viviendo en ese momento. Y ahí fue como un cambio total y completo. Y pues
Eso es lo que me pasó, que morí, que regresé y que ahora, conforme se había estado estableciendo el espíritu en mí, esta nueva versión de mí, que si antes ya no me interesaba tener que, ay, que esto de marca y bla, 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 y que la bolsa de no sé quién y no sé cuál y que no sé qué. Ahora todo lo que tengo lo agradezco. Ahora todo lo que soy lo agradezco. Si Dios me permite abrir en este momento los ojos en otro espacio, estoy lista para eso porque me doy cuenta de algo. La muerte no es como nos la han pintado. La muerte es simplemente un cerrar tus ojos, tu cuerpo, tu espíritu se va a otro espacio y abrirlos nuevamente a ese espacio. Todos y cada uno de nosotros lo hacemos cada noche, ¿sí? Cada noche cuando nos vamos a dormir. Todas las noches morimos y volvemos a nacer cada día. Eso es un agradecimiento al Gran Espíritu, un agradecimiento al Padre, Madre, Vida, un agradecimiento a mi presencia yo soy por todo lo vivido en este momento, a este instante de mi vida. Las cosas han estado cambiando profundamente en mí. Ahora hago las cosas desde dentro de mi corazón y no hago las cosas porque las tengo que, es algo que nace dentro de mí y que lo estoy haciendo con mucho amor. Desde el día que yo regresé a casa, a California, aquí, a esta su casa, he estado en un trabajo constante. Mi relación con mi esposo parece que va mejor cada día. Eh, yo estoy viviendo solamente en este presente. Ya les contaré qué es lo que más ha pasado. Quería comentarles esto. Vamos a invitar a Karen para que esté conmigo en un video y la conozcan, lo hermosa, lo bella, lo divina que es. Y si pueden también estar mis otros hermanitos, los que estuvieron en el retiro, que es Román, Rafa, Ana, Angie, Alexandra y Aleida, si pueden estar ellos también, eh, para que cada uno de ellos dé esa aportación de qué fue lo que se vivió. Y en este video vamos a explicar lo que finalmente fue, cuál era el trabajo que se tenía que hacer. Ellos, junto conmigo, el trabajo que hicimos ahí y cuál fue la finalidad de ese, incluso de ese accidente. Cómo todo tiene un porqué y un para qué. Bueno, les mando un súper abrazo, un beso súper grande para cada uno de ustedes. Gracias por verme, gracias por compartir, gracias por estar en este hermoso presente, porque si hay algo que aprendí es empezar a vivir en este presente sin preocuparme por lo que pasó, pero sí preocuparme por este presente, porque el futuro es simplemente lo que yo estoy construyendo desde este instante. Así que ha habido cambios muy profundos en mí y dispuesta a compartirlo. Por eso estoy aquí sentada compartiendo y hablando con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran decirme, pueden hacerlo por medio de mi página en Facebook, que estoy como Marla Bock, o lo pueden hacer dejando sus comentarios aquí abajo de este video que se va a poner en el YouTube. Les amo. Muchas gracias. Dios los bendice. Ajo.